Gloria a Dios. Y como dice en Lucas capítulo 22, en el versículo 15 que acabamos de leer, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor Jesús, antes de morir, antes de ir a la cruz, instituye la cena del Señor y nos lo deja como una ordenanza, como un mandamiento que nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que practicar, que tenemos que hacerlo siempre. ¿Amén? Nosotros los bautistas lo hacemos el primer domingo del mes. Bueno, hay congregaciones que lo hacen el último, hay congregaciones que lo hacen 2 veces al mes, otros que lo hacen todas las semanas. Por ahí escuché una que lo hace una vez al año. Tienen diferentes tipos de costumbres, pero es una ordenanza que el Señor nos dejó. Para entender esta ordenanza de la Santa Cena, para entender este mandato del Señor a la iglesia de Jesucristo, es importante entender lo que es la Pascua. Porque el Señor, cuando instituye la cena, dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Amén. Entonces, ¿qué estaba celebrando Jesús cuando instituye la cena? La Pascua. Entonces, la cena del Señor es la Pascua para la iglesia. Pero si usted no tiene claro qué es la Pascua, no va a tener claro el porqué de la cena del Señor, que es parte de nuestras ordenanzas, que es una doctrina de la iglesia, y que en especial aquellos que en octubre se van a bautizar necesitan tener claro esta ordenanza, porque luego estarán participando de la cena del Señor. Amén. La iglesia tiene como esta orden, la primera ordenanza, el bautismo y la cena del Señor. Para entender lo que es la Pascua, tenemos que ciertamente irnos al Antiguo Testamento. Y quiero leerles un versículo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Entonces nunca diga el Antiguo Testamento ya pasó, eso ya no es. No. Recuerde que lo que sucedió en el Antiguo Testamento han sido escritos como ejemplo y amonestación para nosotros, para hacer las cosas como Dios quiere. Y por eso tenemos que ir al Antiguo Testamento a ver cuáles son los principios que nos enseñan en cuanto a todo lo ordenado por Dios. Hay un texto también que dice que aquellas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, ¿están conmigo?, eran sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Eran sombra de lo que habían de venir. Entonces, para entender la Pascua, vámonos al Antiguo Testamento, donde inicia lo que es la Pascua, el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Voy a hacer una lectura un poco larga, pero vamos a ir sacando los principios que encontramos ahí en cuanto a la Pascua. Amén. Que son importantes cuando usted celebra la cena del Señor. Éxodo capítulo 12, el segundo libro del Pentateuco y el segundo libro del Antiguo Testamento y el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 12. Vamos a ir un poco rápido porque tenemos la cena del Señor. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Qué es lo que tenían que tomar? Un cordero. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5, presten atención. ¿Por qué en el anterior? ¿Por qué tenía que ser según lo que come cada persona? Porque no tenía que sobrar nada. Amén. No tenía que sobrar nada. Por eso si la familia era muy pequeña y el cordero era muy grande, usted invitaba a su vecino. Dígale que está a su lado: te invito a cenar hoy. Dice el 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año.
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Préstele atención, porque todo lo que usted está leyendo aquí sucedió literalmente con Cristo Jesús. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue examinado como los sacerdotes examinaban a los corderos desde el día 10 hasta el día 14. Jesús fue examinado por los fariseos, por los saduceos, por los sacerdotes hasta el día 14. Él muere el día 14 entre las 2 tardes. Jesús muere a las 3 de la tarde. Amén. Los evangelios dicen que Él murió a las 3 de la tarde. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahí está la cruz, ¿verdad? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Préstele atención al versículo 10, lo que decía el versículo 4, ¿no? Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego como holocausto, ¿verdad? Préstele atención al versículo 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué dice ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos? Significa listos para salir. Ellos comieron la Pascua, amaneció y salieron de Egipto. Y eso es un simbolismo de cómo tiene que estar la iglesia, hermanos. Amén. Lista para salir. Cristo viene pronto a llevarse a su novia. Amén. No le puede encontrar en chancletas o como la chimoltrufia, ¿verdad? Él viene por una novia ataviada, sin mancha y sin arruga, santa. Entonces, esa actitud de estarse, hoy diríamos, usted tiene que estar con su ropa lista, bien bañado, con la Biblia en mano, con el celular también por ahí, ¿verdad? Pero listo para salir. Significa ese versículo, ¿verdad? Y la iglesia siempre tiene que estar así, hermanos. No cómodos en este mundo, como las tribus de Israel que se quedaron cómodos en Babilonia y no quisieron regresar del cautiverio cuando le dijeron pueden regresar. Solo regresó la tribu de Judá. Ellos se quedaron cómodos ahí, estaban felices, prósperos, no quisieron volver a una ciudad en ruinas y que tenían que ir a reparar todo. No, aquí estamos bien. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Sal de tu tierra, de tu parentela. Entonces, la iglesia también tiene que tener puestos los ojos de Jesús, puesto la mira en las cosas de arriba, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso nos recuerda la cena del Señor, que no debemos estar cómodos aquí, sino siempre preparados para irnos a nuestro lugar que Jesús fue a preparar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ahora mire el versículo 13, es muy importante. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hubiere en la tierra de Egipto. ¿Qué iba a ser la señal para que no haya muerte en esa casa? Me recuerda lo que dijo Josué, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sí? ¿Qué dijo Pablo al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. La sangre es la señal. Amén. Ojo, no es la cruz. ¿Sí? Por la señal de la Santa Cruz, hacen algunos, ¿verdad? Es la sangre. Fue esa sangre preciosa la que nos salvó, la que nos redimió, la que nos limpió, la que nos perdonó, la que nos hizo libres, la que nos hizo hijos de Dios cuando usted creyó en Jesucristo y en su obra en la cruz. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso cantamos, la sangre de Cristo tiene poder, preciosa sangre. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis.
y este día os será en memoria. ¿Qué dijo Jesús cuando celebren? Haced esto en memoria de mí. Es un memorial, es un recordatorio. Adán y Eva, cuando sentían el calor o que les apestaba ahí la piel del cordero, esa piel era un recordatorio, era un memorial de la muerte sustituta. Ellos tenían que morir, pero ese cordero murió en su lugar y Dios los vistió con esas pieles. Así que esas pieles eran un memorial para que Adán y Eva recuerden que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. La circuncisión en Abraham era un recordatorio de que ellos eran el pueblo de Dios. Esa circuncisión les recordaba a ellos que ellos tenían que circuncidar su corazón de cualquier cosa de este mundo, de otros dioses, para amar solamente al Señor su Dios. Amén. Por eso hoy dice que no tenemos que circuncidar ya nuestro miembro viril, por decirlo así, sino nuestro corazón es el que tiene que circuncidarse y arrancar de su corazón al viejo hombre, la vieja naturaleza, la mundanalidad, la inmundicia, la carnalidad, para vivir ya no en la carne, sino en el Espíritu. Y ahora acá, la Pascua les iba a recordar a los israelitas o hebreos, judíos, que gracias a ese cordero, sus primogénitos en Egipto no murieron. Si hubieran muerto todos sus primogénitos, toda la descendencia de los israelitas hubiera terminado. Pero el Señor puso que este cordero muriera en lugar de aquellos primogénitos. Murieron los primogénitos de los hijos de los egipcios, incluso de sus animales, pero de los judíos, de los hebreos, de los israelitas, no pereció ninguno, porque el cordero tomó ese lugar y esa sangre fue la señal. Y por eso Jesús dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Entonces, en memoria de eso, cada vez que cenamos, nos recuerda a nosotros que gracias a esa sangre somos perdonados. Que en ese cuerpo cayó todo el castigo que merecían nuestros pecados. Eso nos recuerda la cena del Señor y tenemos que celebrarla ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Gloria a Dios. Versículo 15. Mire qué importantes estos principios de la Pascua, ¿verdad? Que se aplican a la cena del Señor. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Dicen los historiadores que los judíos el primer día empezaban a rebuscar en las alacenas, en los cajones, donde quiera, que no tenía que haber levadura. Tenían que sacar de las casas la levadura y no podían comer nada con levadura. En el Nuevo Testamento dice que tenemos que celebrar la Pascua sin levadura de malicia y de maldad. Entonces, 7 días antes de celebrar la cena del Señor, usted ya tiene que sacar de su casa, su corazón, cualquier malicia, cualquier maldad, cualquier cosa que esté interrumpiendo su relación con Dios, su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si usted eso tiene ahí, la levadura representa la hipocresía. Amén. Hincha el pan, ¿verdad? Lo hace ver grande cuando realmente es pequeño. Por eso dice sin levadura, o sea, sin hipocresía, sin nada que esconder. Usted tiene que estar íntegro, sincero, genuino, transparente delante de Dios. Y tiene 7 días para prepararse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se prepararon desde la semana pasada? Amén. Por eso anunciamos, usted tiene que estar preparado para cenar. Venga preparándose. Tiene 7 días para reconciliarse con su suegra, con su esposa, con su vecina y estar en paz con el Señor. Porque si traes tu ofrenda al altar, dice, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tenía que hacer usted? Ir a reconciliarse. ¿Y cuál es su ofrenda? El pan y el vino. Celebramos el memorial. Entonces, esa ofrenda que la presentamos al Señor, donde nosotros nos presentamos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tiene que ser sin levadura. Amén. Entonces, cada principio que usted encuentra aquí tiene que ver con eso. Cuando habla de hierbas amargas, habla de lo que es el arrepentimiento, lo que es el quebrantamiento, la contrición, el venir contrito y humillado delante del Señor. ¿Amén? Porque dice la Biblia, no hay hombre que haga el bien y nunca peque, todos pecamos. Amén. Y debemos venir y confesar nuestros pecados, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor?
Gloria a Dios. Dice el versículo 19: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, y cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Versículo 16: el primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis la Pascua sin levadura, los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Cuando dice que es santa convocación, amados hermanos, cuando a usted le invitan a un matrimonio, a una quinceañera, a una fiesta, ¿usted qué hace? Con tiempo se prepara la mejor cachina, prepara el regalo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, algunos vamos a hacer regalos, ¿verdad? Pero usted se prepara. Cuando viene un concierto de algún cantante famoso, usted no se lo pierde, ¿sí? No vinieron al culto porque están en el concierto. Santa convocación. La gente va convocada. Si juega la final de no sé qué partido, y usted allá se va a Guayaquil al estadio si es posible. Y aquí cada vez que cenamos es una santa convocación. Dios convoca a sus hijos. Y si usted es un hijo de Dios, usted debe estar aquí. No que ese día tengo otros compromisos, no que ese día tengo otras cosas que hacer más importantes. Usted debe estar aquí porque Dios lo convoca. Y si Jesucristo es su Señor, usted debe estar aquí. Es santa convocación. Cuando usted lo convoca a una reunión de padres de familia, usted no falta, quiere saber qué han hecho sus hijos, ¿verdad? Si a usted le llama a una reunión en su trabajo, usted no dice estoy ocupado, usted tiene que estar ahí. Y si Jesucristo, que es el Rey y Señor de su vida, le convoca, ¿dónde tiene que estar usted? Aquí, para participar de la cena del Señor. Amén. Yo decía la otra vez, hablando figuradamente, ¿no? Es como si el Señor dijera, aunque sea con este pretexto los traigo, porque lo quiero a todos aquí como la gallina a su polluelo debajo de sus alas. La Santa Cena nos enseña también que el Señor quiere la unidad del cuerpo de Cristo. Como dijo él, oro para que sean unos, así como tú y yo, Señor, somos uno. El Señor quiere que nosotros estemos aquí, como las gallinas, ¿verdad? Que tienen a sus pollitos bajo sus alas. Santa convocación. Y también dice, ninguna obra haréis de ellos, ¿sí? Solamente el preparar tu comida. Usted no podía hacer ninguna obra de esclavo. Usted ya no es esclavo del mundo, usted ya no es esclavo de Satanás, usted ya no es sirviente de este mundo, servidor de Satanás, usted es esclavo de Jesucristo. Pero ese día era un día de reposo, un día donde usted no tenía que hacer nada, ¿sí? Porque tenía que consagrárselo al Señor. A lo mucho tenía que preparar lo que tenía que comer. Y lo preparaba incluso un día antes porque no podían prender fuego en sus casas. Amén. Miren la importancia de esto, la profundidad de esto, la seriedad de esto con que los judíos lo tomaban y que usted debe tomar la cena del Señor con esa misma relevancia, con esa misma importancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué importante es que usted tome en serio lo que es la cena del Señor. Versículo 20 dice, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y santificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí hay otro principio, hermanos. ¿Dónde tiene que estar usted para celebrar la Pascua? Dentro, lo cual representa, usted no puede estar apartado, alejado, no de la casa de Dios, sino de la comunión de los santos, de la congregación. Amén. De su relación con Dios. Si usted se aparta, se aleja, sale de la casa, dice que el heridor lo iba a destruir. Por eso usted no debe apartarse. Jesús dijo que separados de mí nada podéis hacer. Permanezcan en mí como la vid en los pámpanos, entonces llevarán frutos. Pero el que en mí no permanece se seca y es quemado. Amén.
Entonces, usted no puede salir de la casa. Dice, usted tiene que estar dentro, es decir, dentro de la comunión con Dios, dentro de la comunión con el cuerpo de Cristo. Dice también, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es la víctima. ¿Quién es nuestro sustituto? El que tomó nuestro lugar como cordero, Jesucristo. Amén. Quiero que me acompañen al versículo 42. Ahí encontramos otro principio muy importante aquí en cuanto a la Pascua. Éxodo 12, 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová, todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, ojo, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. ¿Qué nos enseña aquí este principio? Ningún extraño, ningún extranjero podía celebrar la Pascua si primero no era circuncidado. Amén. Y en el Nuevo Testamento dice que nosotros fuimos circuncidados en Cristo por el bautismo. Entonces, ¿qué hay que hacer primero antes de cenar? Bautizarse. Amén. No es que marginamos o discriminamos o hacemos la acepción de personas al no darle la cena al Señor a todos, sino que aquí hay un requisito. Para celebrar la Pascua del Señor, que es la cena del Señor para la iglesia, usted debe estar circuncidado del espíritu, de la carne. ¿Sí? Como decía, ya no era la circuncisión en el cuerpo, sino en el corazón. Y el bautismo representa para la iglesia la circuncisión, donde usted corta, separa y sepulta al viejo hombre para una nueva vida, para hacer una nueva criatura. Según Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ninguna persona que no se ha bautizado, ¿sí?, puede celebrar la cena del Señor. Necesita estar bautizado. Cuando usted se bautiza, forma parte del cuerpo de Cristo y puede celebrar la cena del Señor. Amén. Ojo, cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted pasa a ser hijo de Dios y es salvo. ¿Está conmigo? Amén. Hay que separar eso, ¿verdad? No hay que pensar que cuando se bautiza recién es salvo. Cuando usted recibe a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, de todo corazón, con genuino arrepentimiento, y usted le entrega su vida al Señor, usted pasa a ser hijo de Dios, es salvo, es sellado con el Espíritu Santo y empieza ese proceso de santidad progresiva. Pero cuando usted da el paso de obediencia a esta ordenanza de Jesús de bautizarse, usted se incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por eso puede participar de la cena del Señor. Amén.
Cuando Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, no está diciendo que el bautismo salva, porque en la segunda parte dice, el que no creyere será condenado. Lo que está diciendo es que su fe es genuina. ¿Recuerdan el mensaje del domingo pasado? Cuando usted obedece, la fe genuina es la que está fundamentada, cimentada en la obediencia. Si no, es como una casa sobre la arena, viene el río y se derrumba. Pero la casa cimentada sobre la roca no lo derrumbaba nada. Y esa roca no representa a Cristo en esa parábola, sino representa la obediencia. Por eso dice, el que oye mi palabra y la obedece es como el hombre que construye la casa sobre la roca. Así también Jesús dice, el que creyere y obedezca todas sus ordenanzas, empezando por el bautismo, será salvo, porque su fe es genuina. Amén. No está diciendo ahí que el bautismo salva. Ojo, cuidado con los mormones que bautizan hasta los muertos o por los muertos, ¿sí? Otros creen que porque de niñito lo bautizaron ya va al cielo. No, el bautismo no salva. El bautismo es la demostración de que su fe es genuina y de que usted públicamente quiere seguir a Jesucristo. Es como dice aquí que muchos líderes, muchos de aquel tiempo principales, eran discípulos de Jesús, pero secretamente, no públicamente. Dice, porque amaban más a este mundo que al reino de Dios. Así también mucha gente dice, no, yo soy cristiano, pero no me quiero bautizar, ni ir a la iglesia, eso todavía no. Quiere ser discípulo secreto. Significa que ama más las cosas de este mundo que al Señor. Y si tú no le das al Señor todo, como le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme, el Señor no va a entrar en su corazón. Él tiene que ser el primero en su vida. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, no puede celebrar la cena del Señor quien no está bautizado. Es lo que se aplica aquí. Si usted no estaba circuncidado, no podía celebrar la cena del Señor. Y es interesante esto, usted en casa anótelo por favor, no lo vamos a leer. En Josué 5, del 1 al 12, el Señor le da una orden a Josué y le dice, todos los que salieron de Egipto, que estaban circuncidados, ya han muerto, pero toda la descendencia que salió del desierto de esos 40 años no había sido circuncidada. Entonces el Señor le dice a Josué, circuncídame a todo varón y celebren la Pascua. Miren, o sea, desde esa época no habían celebrado la Pascua hasta José. ¿Por qué? Porque no estaban circuncidados. Toda esa generación que conquistó la tierra prometida, que estuvo los 40 años en el desierto, no había sido circuncidada, dice ahí en Josué. Entonces la orden que el Señor le da es que primero sean circuncidados e inmediatamente celebren la Pascua. ¿Está conmigo, iglesia? Sí, léalo en casa. No quiero leer muchos textos porque nos haríamos muy tarde, ¿verdad? Entonces, miren la importancia entonces de que primero sea circuncidado y luego celebre la Pascua. En la iglesia diríamos, primero tiene que ser bautizado y luego puede celebrar la cena del Señor. Por eso decía en Corintios, ¿verdad? Estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para amonestarnos a hacer bien las cosas. Amén. Entonces, primero circuncidarse, así, primero bautizarse y luego celebrar la cena del Señor. Entonces, quiero ver otro principio muy importante. Está en el libro de Números, después de Génesis, Éxodo hasta Levítico, de este libro de Números, capítulo 9. Dice desde el versículo 1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. 2 años habían pasado desde la primera Pascua y ellos celebran acá en el desierto por segunda vez la Pascua. Pero aquí viene el principio que quiero enseñarles.
Versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Entonces, ¿qué era celebrar la Pascua? Ofrecer ofrenda a Jehová. Ellos querían presentar la ofrenda, no querían quedar impedidos, pero había algo que decía que si habías tocado un cadáver, un muerto, estabas inmundo. Así que ellos se lamentan y dicen: pero nosotros queremos celebrar la Pascua. Recuerden que 2 años no lo habían hecho y ellos no querían perderse esa oportunidad de celebrar la Pascua del Señor. Qué maravilloso cuando usted anhela agradar a Dios. Amén. Como dice el salmista: mi carne tiene sed, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Si eso sentido hubiera en el corazón de cada creyente, no hubieran iglesias vacías. Versículo 8. Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Cuando habla aquí de no quebrar hueso, está Juan 19:36, cuando dice: y a Jesús no le quebraron las piernas, sino que le traspasaron el costado, para que se cumpla lo que está escrito, que no será quebrado ningún hueso suyo. Miren, hasta eso se cumplió en nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo entonces que los que estaban de viaje o no se habían preparado, o estaban inmundos, tenían algún impedimento para celebrar la Pascua en el mes primero, tenían la oportunidad, el chance de celebrarlo al siguiente mes en la misma fecha, el día 14, entre las 2 tardes. Amén. Entonces, por alguna razón estaba de viaje, no pudo venir, qué sé yo, en el trabajo le dejaron seguir trabajando, son trabajos rotativos, o estuvo enfermo y no pudo celebrar la Pascua. Usted puede hacerlo al siguiente mes, podía hacerlo el mes segundo, ¿sí? Asimismo con todos los principios de la Pascua. Pero miren el versículo 13. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto, ojo, no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Si usted no celebra la cena simplemente porque no le da la gana, usted no presentó la ofrenda al Señor. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en el nombre de Jesucristo, usted está presentando su ofrenda, que es Jesús. Amén. Porque Él se presentó como sacrificio delante de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el cielo Jesús es llamado el Cordero inmolado. ¿Está conmigo? Entonces, cuando celebramos la Pascua, estamos presentando primero nuestras vidas en sacrificio vivo. Pero la ofrenda que estamos presentando, el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿sí? Aunque Él está a la diestra de Dios, esa es nuestra ofrenda y es la que limpia nuestros pecados. Pero si usted no la celebra, no le importa, no le interesa, simplemente dice: no quiero ir a la iglesia, no voy, yo tengo otras cosas más importantes que hacer, dice: será cortado. Y es ahí donde dice: muchos están debilitados, enfermos y otros han muerto. Amén. Porque no le dio la relevancia, la importancia que tiene la cena del Señor. Así que si alguien no celebraba la Pascua, pudiendo hacerlo, el Señor iba a poner su mano contra esa persona y la iba a cortar. Es más, debía ser separada del pueblo. ¿Cómo haríamos eso en la iglesia, hermano? La persona que no cena, creo que no debería ministrar ni la alabanza, ni la cena, ni estar de ujier, creo que no podría hacer nada. Si lo tomáramos así literalmente, porque no cena. Ahora,
pastor, yo no cené porque estaba peleado con mi suegra, o estaba peleada con mi esposa, o con mi vecina. No hay problema, el siguiente mes ya vienes y cenas. Amén, a eso quiero llegar. Amén. Pero si ya pasa el siguiente mes, y el siguiente mes, y el siguiente mes, ¿qué sucede con usted? El chancho vuelve a revolcarse en el lodo y el perro vuelve a comer su vómito. Así está usted, revolcándose en el pecado. Su orgullo no le permite ir, dejar su ofrenda ahí e ir a reconciliarse. Cuando dice dejar la ofrenda, ¿cuál ha sido la ofrenda en la Pascua? El cuerpo y la sangre de Jesús, que usted tiene que presentar para ser perdonado. Si no, dice, Él llevará su pecado. Y esa ofrenda que usted va a presentar, dice, deja tu ofrenda ahí y anda a reconciliar. Pastor, no cené porque tenía un problema, vine peleado. Ok, muy bien, pero tienes un mes para prepararte para cenar el próximo mes. Pero si ya pasa la próxima vez y usted no lo hace, y la próxima vez usted no lo hace, simplemente usted ama más el pecado que a Jesucristo. Usted quiere vivir en pecado, quiere revolcarse en el pecado, usted no hay en usted un genuino arrepentimiento, posiblemente no ha nacido de nuevo entonces, porque no hay la contrición del Espíritu Santo que le redarguye. Usted tiene que reconciliarse con Dios. Amén. Miren qué importante este principio, hermanos. ¿Sí? Porque a veces uno como pastor se da cuenta que hay hermanos que pudiendo cenar no lo hacen, o que justamente saben que hay cena del Señor y no vienen. ¿Está conmigo? Entonces, qué importante, hermanos, ¿sí? No hay pretexto, ok. Hay una salvedad, no puedes cenar porque viniste peleando, lo que sea, muy bien, pero el próximo mes no te salvas. No puedes pasar del siguiente mes. Amén. Entonces, mire, para celebrar la Pascua 7 días antes no tenía que haber levadura en usted, nada de hipocresía, sino sinceridad, transparencia. Pero si no pudo cenar, tiene un mes para prepararse, para que al siguiente mes usted pueda celebrar la cena del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a resumir entonces. Hemos visto algunos principios. Tenían que celebrarlo un cordero macho sin defectos, es Cristo Jesús. Entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde fue que murió Jesús, ¿verdad? Ellos ahí inmolaban al cordero. La sangre sería la señal de que usted había celebrado la Pascua. El cordero no tenía que ser cocinado ni hervido, sino asado al fuego. Tenían que estar vestidos, listos para salir, lo cual implica estar preparados para el rapto de la iglesia. Tenían que hacerlo como un memorial, en memoria de lo que Él hizo por nosotros. Era una santa convocatoria, así que era un día de reposo. Usted tenía que dejarlo todo para estar ahí. 7 días sin levadura, lo cual implica que usted tiene una semana para sacar cualquier hipocresía o cosas ocultas en su vida. No podía salir de la casa. Era la víctima de la Pascua, el cual es Cristo. Ningún extraño, ¿sí? O incircunciso, podía celebrar. Es decir, si usted no está bautizado, no puede celebrar. No se quebraba ni un solo hueso de la Pascua, el cual se cumplió en Cristo Jesús, Juan 19:36, que no se quebró ningún hueso suyo. Amén. Tenía que hacerlo el segundo mes, los que no pudieron hacerlo por estar contaminados o no estar limpios o estar de viaje, pero tenían que celebrarlo al siguiente mes o eran cortados. Vamos a ver algo interesante que me estaba saltando. Deuteronomio 16, para que usted tenga claro. Deuteronomio capítulo 16, con eso terminamos la parte del Antiguo Testamento. Deuteronomio 16, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Guardaréis el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto esta noche. El mes de Abib no es el mes de abril, no se confundan, ¿sí? Estamos hablando del calendario judío. El mes de Abib también es llamado Nisan, tiene otro nombre el mes de Abib, Nisan o Abib, y está entre el 15 de febrero al 15 de marzo, más o menos. Esa es la fecha, ¿sí? Por eso ahí se celebra también
el Viernes Santo, ¿recuerda? Porque tratan de ubicar esa fecha. El mes de Aviv o el mes de Nisan está entre el mes de febrero y el mes de marzo en el calendario judío. Usted ha visto el calendario chino, es diferente, ¿verdad? El calendario judío es el calendario lunar, es diferente. Nosotros usamos el calendario solar de los romanos. ¿Ven? Dice el versículo 2: y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Y comerás con ella pan, no comerás, perdón, ya la estoy viendo oscuro. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Nosotros no salimos de la tierra de Egipto cuando venimos a Cristo. Nosotros salimos del mismísimo infierno, hermanos. Porque dice la Biblia que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y Egipto representa esa condenación y también representa el mundo. Nosotros salimos del mundo cuando vinimos a Jesucristo. Amén. Pero aquí hay un principio importante. En el lugar que Jehová escogiere. Los judíos solo celebraban la Pascua en Jerusalén, ¿sí? En el templo. No podían celebrar en las sinagogas allá donde ellos vivían. Tenían que viajar a Jerusalén a celebrar en el templo. Ese es otro principio importante. Cuidado con decir, no, si yo en mi casa hago la Santa Cena. Si yo soy pastor y en mi casa yo mismo hago la Santa Cena. No, usted tenía que ir al lugar que Dios había designado. Por eso que decía, si alguien estaba de viaje o inmundo o enfermo y no podía ir al lugar establecido por Dios, podía hacerlo al mes siguiente. ¿Está conmigo? Pero miren ese principio importante. También ese dato, ¿no? El mes de Aviv o mes de Nisan. Usted investiga en internet el calendario judío y ahí va a ver que está entre febrero y marzo. Amén. Dice, versículo 2, volviendo ahí. Y sacrificarás la Pascua en el lugar que Jehová escogiere. Versículo 4. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Miren, qué interesante este dato. ¿A qué hora habían salido ellos de Egipto? No había sido en la madrugada. Había sido a la puesta del sol. Qué interesante, miren, ¿no? ¿Sí? Entonces, usted no podía celebrar la Pascua en el lugar que a usted le daba la gana. Tenía que ir ¿a dónde? A Jerusalén, a la casa de Dios. ¿Sí? ¿Quién es Jerusalén para nosotros, verdad? Cuando digo el Señor, de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Jerusalén es nuestra congregación, nuestra comunidad. Allá tiene que ir usted a celebrar la cena del Señor. Amén. Dice también el 5 nuevamente: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua. Versículo 7: y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. ¿Amén o no amén? Amén. Si su mamá sufre un accidente, ¿usted qué hace? ¿Falta o no falta el trabajo? ¿Sí o no? Si su hijo está enfermo, ¿falta o no falta el trabajo? ¿O no pide permiso con anticipación? Si usted sabe que va a haber cena del Señor, ¿qué debería hacer? Incluso si no puede pedir permiso y no le cambiaron de turno, incluso faltar, hermano, aunque le multen ese día, ¿no? Lo cual no es correcto. No estoy mandando a que falte de su trabajo y sea subversivo, ¿no? Pero debería buscar todos los medios posibles para ese día estar ahí, incluso pedir permiso en su trabajo o cambiar el turno con algún compañero, lo que sea, cuando usted ama al Señor. Mire el ejemplo del eunuco, cómo había venido de Etiopía para adorar al Señor. Amén. Mire el ejemplo de los astrólogos de esos babilónicos que vinieron desde allá para conocer al Mesías en Jerusalén. Hay que pagar el precio que tengamos que pagar para estar ese día celebrando en la casa del Señor. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? ¿Qué le puede? Mira estos principios, hermano.
que se aplican a la cena del Señor y que usted debe darles la relevancia, la importancia que merecen. Amén. No es cualquier cosa. Por eso significa lo que dice tomar por inmunda la sangre, tomar por inmunda la cena del Señor como algo indigno. No, hermanos. Es algo de mucha importancia, de mucha relevancia, donde usted presenta la ofrenda al Señor. Cuando bebemos la copa, cuando comemos el pan, estamos presentando a Jesucristo como nuestra ofrenda por nuestros pecados. Amén. Y por eso decía, el que no haga eso llevará su pecado. O sea, no es perdonado, no es limpiado, sino que va a llevar las consecuencias de su pecado. Por eso dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Lo entendieron? Gloria a Dios. Yo le voy a decir algunos textos, usted lo puede anotar. En Segunda de Reyes 23, del 21 al 23, y se repite en Segunda de Crónicas 35, del 1 al 19, habla de Josías, el cual celebró una Pascua y califica que esa Pascua era como ninguna se había hecho desde el tiempo de Samuel. Miren cuánto tiempo había pasado, ¿sí? Ningún rey había hecho una Pascua como la que hizo Josías. Le repito la cita, en casa lo lee. Segunda de Reyes 23, del 21 al 23, y Segunda de Crónicas 35, del 1 al 19. Habla de la Pascua que celebró Josías. En Segunda de Crónicas 30, del 1 al 27, usted va a ver la Pascua que celebró Ezequías. Amén. Y ahí va a ver cómo incluso los levitas tuvieron que presentar la ofrenda porque los sacerdotes no habían tomado la importancia y no se habían purificado. Tuvieron que los levitas ayudar a sacrificar la Pascua. Lo cual implica que usted como cabeza de hogar tiene que ser el primero en prepararse para celebrar la cena del Señor. No ser el último. ¿Qué hay cena? No he sabido. Usted como cabeza de hogar es el primero. Acá los sacerdotes no le habían dado la importancia que merecía en purificarse. Los levitas sí lo habían hecho de corazón, dice ahí, y celebraron con el rey Ezequías la Pascua. Y yo anoté un versículo que quiero buscarlo, Segunda de Crónicas 31, porque sucede algo importante después de que celebran la Pascua ellos. Segunda de Crónicas, capítulo 31, cuando terminan de celebrar la Pascua. Dice el versículo 27 del capítulo 30. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y a la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Dios escuchó esa oración. Capítulo 31, versículo 1. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y en Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Miren, esa Pascua que celebra Ezequías trajo un gran avivamiento al pueblo de Israel, de tal manera que fueron a destruir todos los ídolos que encontraban por ahí y se volvieron de todo corazón al Señor. Amén. Usted tiene que hacer lo mismo. Saque todos los ídolos que hay en su corazón, que hay en su vida, y celebre la cena del Señor. Que haya un avivamiento en su vida por acercarse al Señor al presentar la ofrenda que es Cristo Jesús. Amén. Y al decir la ofrenda que es Cristo Jesús, yo quiero que usted me acompañe a 1 de Corintios. Antes de ir allá, anote también, ya anotó, ¿verdad? 2 de Crónicas 30, del 1 al 27, y el 31, versículo 1. Anote también Esdras, capítulo 6, del 16 al 22. En Esdras 6, del 16 al 22, vemos a todos los que habían regresado de la cautividad, 70 años en Babilonia, regresan, reconstruyen los muros del templo y celebran nuevamente la Pascua después de esos 70 años de cautiverio. ¿Sí? Usted puede leerlo ahí en el libro de Esdras 6, del 16 al 22. Y ahora sí vamos a 1 de Corintios, para terminar. 1 de Corintios, capítulo 5. 1 de Corintios, capítulo 5.
Segunda de Crónicas. Sí, del 1 al 21, hermano, tiene razón. Muy bien. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Con eso terminamos. Límpiense pues de la vieja levadura, para que seáis, ¿qué cosa? Nueva masa, sin levadura como sois, como tenemos que ser. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aleluya. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre y se sentó a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Así que no necesitamos volver a sacrificar animales como los judaizantes enseñan, o los mesiánicos. Ellos quieren celebrar la Pascua tal literalmente como lo hacían en el Antiguo Testamento. No, tenemos que hacerlo como Jesús lo instituyó en el Nuevo Testamento. Y nuestro sacrificio ya no son animales, es Cristo Jesús, el Cordero inmolado, el cual vive y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Se presentó una sola vez para siempre. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestra ofrenda, la cual le presentamos al Señor. Cuidado con esas corrientes mesiánicas o judaizantes, de volver a que tienes que hablar en hebreo, tienes que ponerte la kipá, tienes que tener la menorá, tienes que tener la bandera y la estrella de David, nada de esas cosas. ¿Sí? Nosotros no somos judaizantes, somos gentiles, somos la iglesia de Cristo Jesús. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Pero miren el versículo 8, ahí está la exhortación para la iglesia. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué ha sido la cena del Señor? Fiesta. Usted nunca se pierde una fiesta, ¿verdad? La cena del Señor, hermanos, es una fiesta. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ¿sí? Ni con cuando dice con la vieja levadura, está hablando según la forma del Antiguo Testamento. Amén. Esa era la vieja levadura. Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa, y que no puedes poner remiendo nuevo en algo viejo, ¿verdad? Ni vino nuevo en un odrés viejo. No se mezcla la religión con la fe en Jesucristo. Celebremos la fiesta, la Pascua, la cena del Señor, no con la vieja levadura, ojo, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Lo contrario de sinceridad, ¿qué es? Hipocresía. Lo contrario de verdad, mentira, falsedad. Amén, deshonestidad. Miren cómo aquí la parte literal se vuelve a la parte símbolo, de lo que simboliza esto. Ahora la levadura vieja es la religión, es volver a la ley saliendo de la gracia. Y también es la malicia, la maldad. La malicia viene el deseo de venganza, el enojo, el resentimiento. Y la maldad es hacer todo lo que Dios aborrece. Con panes sin levadura. ¿Cuáles son los panes sin levadura? De la sinceridad y verdad. Sinceridad, integridad, transparencia, lo que hablábamos el otro día. Ser luz significa eso, ser íntegro, ser transparente, ser sincero, no tener nada que ocultar, mostrarnos tal como somos. Y que cuando nos mostremos tal como somos, seamos irreprensibles delante de Dios. Amén. Entonces, es así como tenemos que celebrar la cena del Señor, y es así como la vamos a celebrar en esta mañana. Que hoy el Señor haya hablado a su corazón, a su vida, que hoy usted haya sido instruido en cuanto a la sana doctrina de lo que es la cena del Señor, desde la perspectiva de la Pascua, porque eso es lo que Jesús dice. ¿Cuánto quise comer con ustedes de esta Pascua antes que padezca? Lo que leíamos en Lucas 22, 15. Amén. Entonces, estos principios nos enseñan, nos exhortan a nosotros, fueron escritos para amonestarnos de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y con temor reverente. Denle un aplauso al Señor Jesucristo.